A lo largo de todos los episodios que he ido subiendo en este podcast, he ido hablando acerca de cómo debemos de alimentarnos de forma correcta, de cómo debemos de entrenar, de cómo podemos optimizar todo esto. Pero hay algo también que considero importante y es cómo gestionamos los horarios dentro de nuestro día a día. O sea, a la hora que nos levantamos, a la hora que nos acostamos, cómo comemos, sobre todo a la hora que entrenamos dependiendo de nuestro cronotipo. Así que hoy me parecía interesante hablar de esto un poco más en profundidad porque es cierto que en anteriores episodios he hablado pero he dejado caer cosas y nunca he entrado en detalle a hablar acerca de esto, así que hoy vamos a hablar precisamente de esto, de la gestión de los horarios, de cómo impacta en nuestra salud y rendimiento y bueno, también vamos a hablar un poco acerca de los diferentes cronotipos, os voy a decir cuál soy yo, también algunos tips para que sepáis cuál sois vosotros y dependiendo de esto, cómo podéis gestionar vuestro día a día. Como siempre ya sabéis que me encontráis en ivyamazares.com, que es mi web, ahí tenéis todo. También os puedo echar una mano para ganar músculo y perder grasa con el entrenamiento. Así que nada, os dejo todos los enlaces en la descripción del episodio. Lo dicho, me parecía interesante hablar un poco acerca de este tema hoy, sobre todo entrando más en profundidad, porque cuando hablamos de los horarios de comidas, horarios de entrenamiento, de si somos más de madrugar, de si nos despertamos más tarde o nos cuesta levantarnos de la cama, bueno, todo esto influye en nuestra salud y sobre todo cómo actuamos en consecuencia. Así que bueno, en primer lugar, lo más importante y en lo que yo considero que deberíamos de fijarnos es la hora a la que nos levantamos y la hora a la que nos acostamos, porque está más que claro que hay personas que les cuesta menos madrugar que a otras. ¿Eso es porque son personas menos perezosas? Bueno, puede ser por eso también, pero en gran parte puede ser debido a que tienen un cronotipo distinto. O sea, yo por ejemplo, en mi caso particular, soy una persona que nunca le ha sentado bien eso de madrugar. A ver, dependiendo de lo que llamemos madrugar, porque madrugar para una persona pueden ser las 4 de la mañana y para otra las 8 de la mañana, ¿no? Pero bueno, siempre he sido una persona a la que le cuesta eso de levantarse pronto y arrancar en el día a día. Aunque es cierto que esto con el paso de los años he ido mejorándolo, pero aún a día de hoy soy una persona mucho más activa, sobre todo por las tardes y por eso suelo sacar la mayor parte de trabajo en ese horario, ¿no? En la franja de 5 de la tarde hasta las 8 de la tarde o 10 de la noche. Entonces, a partir de aquí deberíamos de tener en cuenta un poco nuestras preferencias en cuanto a esto. Por supuesto, si tenemos un trabajo en el cual nos cuadran un horario que no es, por así decirlo, muy acorde a lo que nosotros somos o a lo que nosotros estamos adaptados, pues no nos va a quedar más remedio que decir que sí, ¿no? Si queremos aceptar ese trabajo y si no, pues tendremos que buscar otro. Pero es cierto que esto impacta más de lo que pensamos y yo creo que con el paso del tiempo se le va a ir dando mucha más importancia. Así como digo, lo primero, lo más importante sería ver qué horarios tenemos en nuestro día a día, a qué hora nos levantamos o nos solemos levantar y a qué hora nos acostamos. Dentro de esto, y por lo cual está relacionado, están lo que llamamos los ritmos circadianos y el cronotipo que tenemos cada uno de nosotros. Por ejemplo, vamos a diferenciar 3 tipos de cronotipo, ¿no? Aunque hay 2, pero bueno, hay uno que es más o menos intermedio. El primero sería el cronotipo matutino. Esto viene a decir que el pico de producción de melatonina se adelanta a la medianoche. Y normalmente esto le ocurre a una persona que necesita irse pronto a la cama y que a las primeras horas del día son también las más activas. Generalmente necesitan dormir más o menos entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Y esto suele ser más o menos en torno al 25% de la población. Yo no me encuentro en ese 25%, pero ni de lejos, ya os lo digo, porque yo no tengo las horas más activas por la mañana. De hecho, si sois personas que os cuesta madrugar y que, por ejemplo, tenéis un trabajo de mañana, pero hasta que no han pasado 2-3 horas no estáis un poco despiertos o necesitáis varios cafés, pues eso quiere decir que seguramente vuestro cronotipo no sea matutino. ¿Cuál sería entonces? Bueno, pues nos vamos al otro lado opuesto, sería el cronotipo vespertino. Aquí el pico se produce mucho más tarde, normalmente sobre las 6 de la mañana, y normalmente está asociado con personas que rinden mejor por la noche, tarde-noche, pero necesitan prolongar el descanso hasta bien entrada la mañana. Es por eso que su horario de sueño suele rondar entre las 3 de la mañana y las 11. Estos serían otro 25% de la población. Vale, tenemos 25% de la población que suele ser más o menos matutina, el otro 25% sería vespertina, ¿no? Pero, ¿y el 50% restante? ¿En qué lado se encuentra? Bueno, pues es lo que os comentaba al principio. Este 50% restante tiene un cronotipo, lo que se llama intermedio. Esto quiere decir que la mayor liberación de melatonina se produce sobre las 3 de la mañana
y suelen dormir entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana, algo que suele ser bastante habitual. Yo me encontraría más o menos entre este cronotipo intermedio y el cronotipo vespertino, y es por eso que aunque muchas veces entreno a primera hora del día, estos suelen ser días en los cuales pues madrugo menos, entonces rindo bastante más, puedo hacerlo sin ningún tipo de problema, además son entrenamientos que son muy poco demandantes y a partir de aquí, bueno, pues puedo tomar un poco el sol y directamente ir a desayunar. Como digo, esto es muy importante, tenerlo en cuenta, o sea, saber más o menos a qué cronotipo pertenecemos. Por supuesto, luego va a haber factores en nuestro día a día que no podemos controlar, que no podemos hacer nada, porque todos tenemos que estudiar, tenemos que trabajar o tenemos que hacer nuestras obligaciones y evidentemente, a no ser que tengamos pleno poder de decisión sobre la hora que nos levantamos y nos acostamos, bueno, pues todos vamos a depender un poco de esto. Pero sí que lo podemos ajustar al número de comidas que hacemos, a cuándo las hacemos, a cuándo entrenamos y sobre todo a los hábitos que tenemos nada más levantarnos o por ejemplo al irnos a la cama, porque si somos de un cronotipo más matutino, pues no viene nada bien acostarse tarde porque somos de rendir mucho por la mañana. Imaginémonos que nos acostamos a las 3 de la mañana, bueno, pues vamos a rendir muy poco porque vamos a dormir pocas horas. En cambio, si somos de un cronotipo vespertino y decimos, a ver, yo he leído en un libro de productividad que para ser realmente eficiente en el día a día, tengo que madrugar y tengo que acostarme pronto. Bueno, seguramente lo intentes el acostarte antes, pero verás o que te cuesta dormirte, que luego te despiertas mucho a mitad de la noche y que incluso luego cuando intentas madrugar, porque dices, vale, me he acostado pronto, o sea que tengo que levantarme antes, pues te sigue costando igual de trabajo. Así que siempre lo podemos ajustar un poco, pero dependiendo de si tendemos más hacia un lado o hacia otro, pues tenemos que ajustar nuestros horarios. Esto es así porque la glándula pineal es la encargada de liberar la melatonina, que pasa después a todo nuestro sistema sanguíneo y a todas las células de nuestro cuerpo casi a la vez. Por eso el pico máximo se produce cada 24 horas, que es cuando podríamos decir nuestro reloj biológico se pone de nuevo a cero, iniciándose un nuevo ciclo. Ideas clave a tener aquí, bueno, pues lo primero de todo sería, si tenemos un cronotipo más vespertino, deberíamos de entrenar alrededor de las 5 o 7 de la tarde, esa sería la mejor hora. Si le tenemos más matutino, pues sobre las 10 de la mañana, 8 de la mañana, seguramente nos venga bien. En cuanto a los horarios y el número de comidas que hacemos, yo siempre recomiendo no comer nada más levantarnos, da igual que seamos más vespertinos o matutinos, sino que aconsejo más bien que pase una media hora o una hora y a partir de ahí podamos ya desayunar. ¿Qué hacemos en esa media hora, una hora? Bueno, pues podemos hacer un montón de cosas. Podemos ir activándonos un poco, podemos hacer un poco de cardio, podemos dar un paseo, podemos hacer lo que queramos. Es cierto que esto no se suele cumplir porque normalmente cuando nos levantamos es porque ya tenemos que desayunar e ir a trabajar o cualquier cosa. Pero si podemos ajustarlo ciertos días a la semana, por ejemplo, el fin de semana que somos un poco más libres en ese sentido, pues sería mucho más beneficioso. También es interesante el hecho de cuándo hacemos las comidas, sobre todo si por ejemplo tenemos un cronotipo más matutino, pues el no cenar demasiado tarde y desayunar bastante pronto. En cambio, si le tenemos más vespertino, pues podemos alargar un poco más la cena y desayunar también un poco más tarde, incluso haciendo un ayuno intermitente. Esto de los ayunos lo podría incluir aquí, pero bueno, prefiero dejarlo para otro episodio porque si no me voy a alargar demasiado. A la conclusión que quiero llegar con todo esto es que si no tendemos a nuestro cronotipo, es más probable que tendamos a estar menos saludables y rendir menos en el día a día. Al final, tener unos horarios muy descontrolados, con fuertes variaciones durante el fin de semana, puede ocasionar desórdenes en los ritmos circadianos, algo que se debería evitar en la medida de lo posible. Yo, si te sirve de ejemplo, siempre intento mantener el mismo horario cada día. Es cierto que el fin de semana varía un poco, duermo un poco más, pero a fin de cuentas, si sumo más o menos las horas que duermo cada día en comparación con las que duermo el fin de semana, más o menos se mantienen y el horario es prácticamente idéntico. También realizo el mismo número de comidas al día y si bien es cierto que el fin de semana intento alargar un poco más la ventana de ayuno, esto no interfiere con ese número de comidas que hago, algo que también considero bastante importante. Otra cosa sería, por ejemplo, nada más levantarnos por la mañana, lo que sí suelo hacer algunos días es exponerme al sol, esos primeros rayos son muy beneficiosos de cara a regular nuestro reloj interno y también entrenar ciertos días que aunque es cierto que con mi cronotipo es más beneficioso dejarlo para la media tarde, algunos días, como digo, también viene bien cambiar esto porque al final lo más importante en sí no es cuando entrenamos, aunque también hemos visto que juega un papel fundamental, sino entrenar en sí. Así que ten esto en cuenta. Y por supuesto,
también influye el deporte que practiquemos, siendo el de alta intensidad uno de los más beneficiosos. También podemos hacer un poco de cardio, un poco de aeróbico, pero el entrenamiento de fuerza, el HIIT o cualquier cosa de alta intensidad va a ser muchísimo más beneficioso de cara a mantener una buena salud y regular nuestro reloj interno, ¿no? Así que nada, esto es lo que quería contaros un poco hoy. Ya veis que la gestión de los horarios impacta de una forma significativa en nuestra calidad de vida, también en nuestro rendimiento, también en nuestra salud. Por ello tenemos que ajustar un poco el número de comidas que hacemos, los ayunos que hacemos y a la hora que nos acostamos y nos levantamos, dependiendo un poco de todo esto. Y nada, espero de verdad que, como siempre, este tipo de episodios te resulte de ayuda. Sin más, nos escuchamos de nuevo en 7 días. ¡Chao!